Señor, te agradecemos por este tiempo que tenemos para reunirnos hoy día domingo, para poder cantar, para poder orar y ahora también para poder escuchar tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a poder entender. Ayúdanos, Señor, a que tú nos puedas animar, que nos puedas exhortar por medio de tu palabra en Eclesiastés. Ayuda, Señor, a que este tiempo podamos aprender más de ti y podamos ser alimentados por tu palabra. Te lo pedimos por Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Cuando ustedes compraron su teléfono o computador, ¿revisaron el manual? No. ¿Son de revisar el manual ustedes? Sí. Cuando compran un mueble, por ejemplo, esos muebles que hay que armar, ¿cómo lo arman ustedes? ¿Llegan y lo arman o miran el manual? A mí me gusta ver los manuales. En nuestra casa, con la tierra, como hemos tenido que comprar muebles desde que nos casamos, he tenido que armar algunas cosas, algunos muebles grandes y complicados, que sin manual es imposible armar, porque tienen muchísimas piezas, muchísimas. Y es entretenido igual hacerlo. Pero hay cosas que se pueden armar sin manual, ¿cierto? Hay cosas que son más simples, pero el manual es útil igual. Si tú te compras un teléfono, el manual te dice, por ejemplo, cuánto tiempo hay que cargarlo, porque no es llegar y prenderlo, o tú llegaste y lo prendiste. Llegaste y lo cargaste y lo prendiste. No, hay que darle un tiempo de carga. El manual también te dice cómo cuidar los objetos que tú compras, cómo lavarlos, con qué productos. Son importantes los manuales. Y de cierta manera, nosotros también tenemos un manual, que sería como el manual de la vida, el manual del fabricante. El fabricante sabe cómo funciona su producto y cómo cuidarlo. Y de cierta manera, también es el manual del fabricante. Dios conoce su creación, nos conoce a nosotros y sabe cómo funcionamos. Así que es el más indicado para señalarnos cómo vivir y para seguir su sabiduría. Y ahora seguimos en esta serie de estudios del libro de Eclesiastés, en esta serie de reflexiones sobre la vida. Eclesiastés, como hemos visto, tiene harto que decirnos sobre la vida, sobre el sentido de la vida. Y algo que se repite mucho, como hemos visto hasta ahora en Eclesiastés, es que la vida es vana, dice mucho este libro. Que la vida es vacía, que es como correr tras el viento, como tratar de agarrar el viento. Y la semana pasada hemos visto el capítulo 3, que habla sobre el tiempo. Ahí con Carlos estuvimos viendo ese mensaje que tenía por título "Lo que verdaderamente importa es lo eterno". ¿Sí? Y ahora seguimos con el capítulo 4 de Eclesiastés. Y este mensaje tiene como tema principal el cómo enfrentar la vida. Este capítulo 4 nos muestra algunas maneras de cómo enfrentar la vida. Nos muestra, por ejemplo, que la vida hay que enfrentarla con esperanza. Ahí vamos a estar revisando eso. Con esperanza. Que hay que enfrentar la vida con equilibrio. Que hay que enfrentar la vida en comunidad. Y que hay que enfrentar la vida con sabiduría y humildad. Vamos a ir viendo eso en el pasaje, para que me acompañen a Eclesiastés capítulo 4. ¿Cómo enfrentar la vida? Y primeramente, ¿a qué se refiere qué es lo que hay que enfrentar en la vida? La primera parte del capítulo 4, el autor, Salomón, inspirado por Dios, hace este análisis de la vida. Un análisis que es súper desolador. Lo que describe qué es la vida. Dice ahí el versículo 1 al 3. Luego me fijé en tanta opresión que hay bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Es súper triste lo que está diciendo hasta acá. Súper fuerte lo que está diciendo, pero es real. Incluso dice que están mejor los que ya murieron. Así de terrible es lo que está diciendo el autor.
que es la vida. Incluso dice, agrega acá, aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que todavía no han visto la maldad que se comete bajo el sol. Ese es el panorama que nos muestra el autor de Eclesiastés, inspirado por Dios. Nos dice que eso es la vida: opresión, desconsuelo, infelicidad, muerte, que incluso es mejor no nacer, dice. Qué fuerte lo que dice. A veces Eclesiastés parece y suena muy deprimente, pero es la realidad lo que está describiendo, que no se ha dado cuenta de que en esto consiste la vida. Y es más, aquí quiero agregar un pequeño detalle. Hay un obispo de la iglesia primitiva, Ambrosio de Milán, que comentando este mismo pasaje dijo lo siguiente: ¿qué puede haber más desdichado que nosotros, que nos envían a esta vida despojados y desnudos, con cuerpos frágiles, corazones engañosos, mentes débiles, ansiosos ansiosos en lo que a lo indispensable para la vida se refiere, perezosos en lo que hace el trabajo y propensos a los placeres? ¿Qué puede haber más desdichado que nosotros?, dice él. ¿Qué podemos hacer ante esto? Por eso el tema principal de este pasaje es cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar esto mismo. Esta es la realidad. Esto es un análisis realista. No venimos acá con flores, no venimos acá a decir que todo es lindo y bello. Sí, la vida tiene cosas lindas y bellas, no estoy diciendo lo contrario. Pero está esto también. ¿Qué hacer frente a esto? Y frente a esto podemos, por una parte, responder o enfrentar esto cayendo en el odio y en el desprecio de la vida. Vimos anteriormente en otro tema de Eclesiastés cómo el mismo Salomón, el autor de este libro, probó de todo en la vida. Probó la riqueza, probó la fama, probó todo tipo de placeres, mujeres, acumulación material, y dijo que no encontró nada. No encontró nada y que al final se echó a morir. Se echó a morir. Y podemos caer en eso. Ya, la vida es terrible. Bueno, podemos caer. Es deprimente lo que describe acá. Es una opción lógica el estar deprimido ante la vida, porque esto es lo que nos muestra. Porque si toda nuestra esperanza estuviera puesta acá, no tenemos esperanza. Sería miserable tener nuestra esperanza y toda nuestra expectativa puesta en este lugar, en la tierra y en esta vida. Si nuestra esperanza estuviera acá, no hay nada. No hay nada. Pero aquí entra otra opción posible. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Y aquí es donde entra otra opción posible de cómo enfrentar la vida. La resurrección de Cristo abre una nueva realidad, porque te muestra que esto no es todo en la vida. Te muestra que lo que estamos viendo acá, lo que estamos viviendo, no es el final de todo. Te muestra que la muerte no es tampoco el fin de todo. Porque Cristo resucitó verdaderamente y corporalmente de la muerte y volvió a la vida. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, porque algunos no tenían muy claro este tema de la resurrección de los muertos, algunos se habían deprimido porque habían personas que ya habían muerto. Y él les dice, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana, no sirve para nada, y tampoco la fe nuestra. La parte más fundamental de nuestra fe es la resurrección de Cristo, porque esa resurrección nos habla también de una esperanza frente a la muerte para nosotros. Nos dice que la muerte no es el fin, sino que hay una resurrección también para nosotros. Una resurrección corporal. Y esa es la esperanza de la resurrección. Nos dice que esto no es todo. Y por otro lado también, el Evangelio de Jesucristo, parte de su mensaje esencial, es la promesa de la venida del reino de Dios, de la consumación total del reino de Dios entre nosotros. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta,
Dice, pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habita la justicia. Y esto nos quiere decir también de que la realidad injusta que vemos acá en este mundo tampoco es definitiva ni es para siempre. Toda la miseria y todo el sufrimiento que vemos acá, incluida la muerte, no es para siempre. Tiene un tiempo limitado, porque el Evangelio de Cristo nos dice que va a llegar un momento en que va a venir su reino, en donde se va a instalar aquí en nuestro mundo con un cielo nuevo y una tierra nueva en donde mora la justicia. Nos está diciendo que este mundo que está capturado por el narcotráfico, capturado por la corrupción y por la violencia, no va a ser así para siempre, sino que en un momento determinado, en la venida de Cristo, su reino se va a instalar con toda justicia, plenamente, y en donde ya no va a existir nunca más ni la violencia, ni la desigualdad, ni la opresión, ni la pobreza, ni la muerte tampoco, ni el sufrimiento, ni la enfermedad, sino que va a haber cielo nuevo y tierra nueva en donde mora la justicia. Otro detalle más, por si no queda claro con eso, en Hechos capítulo 3, dice ahí que es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Repito esa palabra, restauración de todas las cosas. Todo lo que está quebrado en este mundo, todo lo que está quebrado en tu vida, en tu interior, va a ser restaurado plenamente. Aquí nos dice que se va a restaurar por completo todas las cosas. Este mundo caído, este mundo roto, este mundo podrido, va a ser restaurado y va a ser hecho como nuevo, cielo nuevo y tierra nueva en donde mora la justicia. Y es por eso que también el apóstol Pablo en otra parte, en Romanos capítulo 8, nos habla de que la creación completa gime con dolores de parto, esperando su liberación. Y nos dice que la creación, todo lo que vemos acá, también va a ser liberado, junto con la redención y restauración de nuestro cuerpo. Nosotros no estamos acá planteando una fe abstracta, etérea, que nos habla de gente saltando arriba de nubes. No es una promesa intangible, es una promesa concreta, palpable, que tiene que ver con un cuerpo físico restaurado y con un mundo físicamente restaurado también. No estamos hablando de algo fantasmal, algo que proponen otras religiones, de un más allá etéreo. Estamos hablando de este mismo mundo, pero sin narcotráfico, sin políticos corruptos, sin muerte, sin enfermedad. Estamos hablando de este mismo cuerpo, el mismo cuerpo que tú tienes, pero ya sin la enfermedad que te aqueja. Y esto es una esperanza muy grande. Porque esa enfermedad que tú tienes o que tiene tu ser querido ya no va a estar. Porque los niños que no pueden caminar, que no pueden andar, van a poder hacerlo como Salvador. Por lo tanto, esto nos llama a tener nuestra expectativa no acá, no en este mundo, no en este lado de la vida, sino que nos dice que nos hagamos tesoro en el cielo. Nos dice que pongamos nuestra mirada hacia arriba y hacia adelante, hacia el futuro, no hacia lo que estamos viendo acá. El apóstol dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Entonces, cuando miremos esta realidad terrible, esta realidad desesperanzadora que tenemos acá en esta vida y en este mundo, recordemos estas palabras y en vez de centrarnos en el aquí y ahora, miremos para arriba. Miremos para arriba y miremos para adelante, para el futuro. Para arriba donde está Cristo, recordando que el Evangelio son promesas presentes, sí, pero también promesas del futuro, la resurrección del cuerpo, un cuerpo que ya no enferma ni muere. Y también la restauración de toda esta realidad que es terrible. ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿Dónde estás poniendo tus fichas? Tus fichas tienen que estar puestas allá, en lo celestial. Como dice el Señor, no nos hagamos tesoro en la tierra, porque el tesoro de aquí de la tierra lo roban, se rompe, se pierde, se echa a perder. Pero el tesoro celestial es para siempre y es eterno. Por lo tanto, nos enseña a poner la mirada y todas nuestras fichas
en lo celestial, más que en lo que está aquí en la tierra. Lo que está aquí en la tierra pasa, va a pasar, es temporal. Si nosotros pensamos que estamos aquí de paso, entonces, si estamos de paso, no vale la pena poner todas nuestras fichas en las cosas materiales, que finalmente van a tener que devolverse al tablero cuando termina el juego. Esto nos propone que la vida la podemos enfrentar con esperanza, pero no cualquier esperanza, la esperanza de Cristo, la esperanza de un mundo nuevo, la esperanza de la resurrección, la esperanza de que esto no es todo, de que esto es solamente el comienzo y que hay un futuro y que hay una eternidad maravillosa por delante y que hay un futuro mundo maravilloso por delante. Esto nos enseña que la vida se puede enfrentar con la esperanza de Cristo. Este pasaje también nos enseña que la vida se puede enfrentar con equilibrio. Si seguimos avanzando ahí en el pasaje, Eclesiastés capítulo 4, pasa a hablar de otra cosa, acá pasa a tener otra reflexión, pero similar, en la misma sintonía. Ahí el versículo 4, del versículo 4 al 6, nos empieza a hablar sobre el equilibrio de la vida. Dice ahí el versículo 4 que hay algunas personas que se dedican a hacer mucho, a hacer demasiado, a trabajar mucho, tanto que caen en el afán. Llegan a ser exitosos, sí, dice ahí el versículo 4. Personas que alcanzan el éxito, pero llenos de afán, a costa de estresarse por completo, que incluso despiertan envidia. El autor dice que esto es vanidad también. Aquí tenemos como ejemplo a los que hacen demasiado. ¿Te identificas tú con esto? Nuestro mundo tiene mucho de eso en nuestra cultura, ¿cierto? Se exalta la autoexplotación. Se exalta la eficiencia, el hacer mucho todo el tiempo estar trabajando y haciendo algo, la productividad. Nuestra cultura idolatra la productividad. ¿Estás tú cayendo en eso? Examina tus deseos, porque muchas veces la raíz de todo esto, del hacer demasiado, es un deseo de superar a otros, es un deseo de sobresalir, de competir, o de tener más, es ambición. Puede ser ambición, quizá tú estás haciendo mucho porque quieres más y más y más y no te llenas nunca. Quizá no solamente de algo material, quizá quieres más y más atención, quieres sentirte más importante, no sé. Pero aquí nos dice que esto es vanidad, nos dice que esto es un extremo, que lo único que sacas de todo esto es afán, vanidad. Y nos muestra después el otro lado, el lado opuesto. El versículo 5 nos habla ahí de el necio que se cruza de brazos y se queda ahí. Y lo consume la pereza. Nos muestra el otro extremo, el caer en la pereza. Y nos dice que el que cae en eso, el que se cruza de brazos y se queda sin hacer nada, dice ahí que es devorado. La pereza también devora. También consume y también destruye a la persona y a la familia. Podemos estar cayendo en uno de estos dos extremos, nos dice acá. O el hacer mucho o el hacer nada. O el que es trabajólico o el que es perezoso. Pero finalmente nos enseña el equilibrio en la vida, en este asunto. Nos dice ahí el versículo 6, mejor un puñado de tranquilidad. Mejor tomar un puñado de tranquilidad que 2 de fatiga y de correr tras el viento. Aquí nos está enseñando a vivir con equilibrio, a enfrentar la vida con equilibrio. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás viviendo con equilibrio? Aquí nos muestra esta frase es súper profunda igual, lo que dice, mejor un puñado de tranquilidad. O sea, como queriendo decir que es mejor tomar lo que necesitas. No más que eso. Toma lo que necesitas, un puñado de tranquilidad. En vez de 2 de fatiga de correr tras el viento. Mejor un puñado de lo que necesitas que estar a manos llenas, pero lleno de afanes y destruido por completo. El equilibrio, el punto justo, tomar lo necesario y no estar a manos llenas. Entonces acá podemos sacar un consejo para ambos extremos. Si tú te identificas con los que hacen y hacen y hacen todo el tiempo y que no paran, el consejo es el contentamiento. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6. Dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso.
Así de simple, así de sencillo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Tienes tu sustento y abrigo? Sí, tenemos sustento y abrigo. Entonces dice, contento con eso. Listo, con eso estamos bien. Porque ahí mismo dice el apóstol, los que quieren enriquecerse caen en tentación y son destruidos. Finalmente dice ahí que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso dice, teniendo lo que tú ya tienes, sustento y abrigo, con eso, agradecido y contento. Estate contento con eso. Porque además el Señor sustenta y da lo que tú necesitas. Si tú vives afanado por qué voy a hacer mañana, no tengo para tal día, qué voy a hacer, no tengo trabajo, me falta. Eso es falta de fe también. Porque el Señor dice que así como alimenta a las aves que no se preocupan por esas cosas, ¿cómo no se va a preocupar por sustentarte a ti también? Y a todos nos ha pasado que de repente no sabes de dónde salieron los recursos, pero salieron. Tú preocupado por cómo voy a hacer para pagar esto, y el Señor ya tiene un plan, y los recursos llegan, incluso aunque tú no hayas podido solucionarlo por tu propia cuenta. Por eso, para los que viven preocupados, ansiosos y quieren más y trabajan, el consejo es el contentamiento. Y por el otro lado, si tú eres de los que tienden a la pereza, que te gana la flojera y que haces poco o nada, el consejo es trabaja. Así de simple y así de directo. No hay ningún secreto, ninguna clave. Trabaja. Punto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. El apóstol dice, supe que algunos de ustedes andan de ociosos y no trabajan. A esos mándenlos a trabajar. Punto. Así de simple. No hay más secreto que eso. Trabajen. ¿No tienes trabajo? Búscate un trabajo. Si no encuentras trabajo y por mientras estás esperando, hay mucho que hacer. Ahí mismo el apóstol Pablo dice en Segunda de Tesalonicenses, dedíquense a hacer el bien. Quizá por mientras no tienes trabajo, quizá por mientras estás cesante, igual hay mucho que hacer por el reino de Dios. Hay mucho que hacer aquí en la iglesia, hay mucho que hacer en el barrio. Está lleno de hogares, Valparaíso, de hogares de ancianos, hogares de niños, hogares de mujeres, lugares que visitar. Puedes hacer un voluntariado. Hay mucho que hacer en este mundo. Así que no hay excusa para decir, no, yo me quedo en la casa esperando. No. El necio es devorado, como dice acá. Entonces nos enseña a enfrentar la vida con equilibrio. Con equilibrio. Tercero, este pasaje de Eclesiastés también nos enseña a enfrentar la vida en comunidad, a enfrentar la vida acompañado. ¿En qué sentido? Ahí el versículo 8... el autor nos narra una historia de un hombre solitario. Nos dice ahí que había un hombre solitario que no tenía familia, no tenía hijos, no tenía hermanos, pero este hombre vivía afanado, vivía preocupado por su riqueza, por su trabajo, porque quería más y más y más. Ahí el versículo 8 dice que este hombre no se saciaba nunca, no se contentaba nunca con su riqueza. Y llegó un momento en que este hombre, como dice ahí, se vio solo y se empezó a cuestionar, ¿para qué trabajo? ¿Para quién trabajo si no tengo con quién compartir esta riqueza? No tengo hijos, dice ahí, no tengo hermanos, no tengo familia. Ese hombre se vio solo y eso es lo que produce muchas veces este afán y esta ambición. El trabajar tanto y el querer más y más y más, de repente te ves solo en la vida. De repente ves que eso te llevó a la soledad. La ambición lleva a eso, lleva a la soledad, a la no saciedad, y que te das cuenta que te quedas sin tiempo para nada. Finalmente, ¿para qué estoy trabajando? Estoy viviendo para trabajar, en vez de trabajar para vivir, si ese es el objetivo del trabajo. En el fondo me doy cuenta que estoy durmiendo y despertando y comiendo para trabajar. Estoy siendo esclavo de un trabajo. ¿Cómo para tener fuerza para trabajar? Duermo para tener fuerza para trabajar, me despierto para trabajar, me acuesto para trabajar. Todo en torno al trabajo. Y es terrible porque eso es lo que esta cultura nos enseña. Que el trabajo sea tu Dios, que el trabajo sea tu centro en toda la vida. Vives para el trabajo. Y este hombre que está retratado aquí en Eclesiastés, vive de esa manera. Y mira cómo está, solo, insatisfecho, sin tiempo, y se dio cuenta de que se privó de todas las cosas buenas de la vida. ¿De cuántas cosas te estás privando por tu trabajo?
¿De cuánto te estás privando de ver a tu familia, de disfrutar, de descansar por tu trabajo? Pero aquí nos muestra otra alternativa, nos muestra otra forma de vida. Desde el versículo 9, mira lo que dice ahí. En vez de la soledad y de la ambición de este hombre, nos muestra otra opción. Dice, mejor dos que uno. Mejor dos que uno. El vivir acompañado, el vivir en comunidad. No esa vida y ese camino solitario, donde eres tú y tu carrera y tu éxito, sino que una vida compartida, una vida acompañada, donde dice que mejor dos que uno. Porque vivir acompañado, como dice ahí, se puede levantar cuando uno se cae. Se dan calor también cuando pasan frío. No lo dice solamente en el sentido literal, sino que además se refiere al calor de la hermandad, al calor de la familia, al calor de la compañía. Dice ahí que pasan a ser como cuerda de 3 hilos, una cuerda que no es fácil de romper ni de vencer. Así como la ramita que sola se rompe, un puñado de ramas es muy difícil de romper. La unidad y la comunidad y la hermandad genera eso, genera fortaleza. Y esa parte nos recuerda el valor de la comunidad, el valor de la familia, de la amistad, pero sobre todo aplicado aquí entre nosotros, el valor de la iglesia. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo, somos una hermandad, somos la comunidad de Jesús, donde Jesús nos puso juntos a vivir la fe juntos, porque la fe cristiana no es individual. La fe cristiana, como nos enseña acá y en otras partes, se fortalece en la comunidad. Jesús dice, ahí donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí, en medio de ellos. Jesucristo se manifiesta a través de la comunidad de sus discípulos. No en la individualidad te vas poniendo débil. Si tú te apartas, te aíslas del cuerpo de Cristo, te vas debilitando. Pero unido al cuerpo de Cristo te vas fortaleciendo. Entonces, esto nos enseña que es importante participar de la comunidad. Si tú te estás aislando, si tú estás como un llanero solitario, eres invitado a participar y unirte acá. Y a ser fortalecido aquí en la comunidad, a compartir tu riqueza, a que nos podamos animar, a que nos podamos fortalecer acá, como dice el apóstol Pablo en otra parte. Ayúdense a sostener, a llevar sus cargas unos a otros, a llevar sus cargas, porque esa carga no la puedes llevar tú solo. La vida no se puede enfrentar en soledad. Si tú crees que vas a poder y te crees muy fuerte, te vas a dar cuenta tarde o temprano que no se puede enfrentar la vida en soledad. La vida se puede enfrentar acompañado y fortalecido, sobre todo en la comunidad de Cristo. Por eso ven, participa, congrégate. Por eso dice, más adelante en Hebreos, congréguense. Porque eso hace bien, eso es bueno. Y por último, este pasaje de Eclesiastés, capítulo 4, nos enseña a vivir, a enfrentar la vida con sabiduría y humildad. Ahí nos ejemplifica el versículo 13. Nos da como ejemplo un joven pobre, pero sabio, versus un rey viejo, pero necio, que no escucha el consejo. Esas son las 2 opciones también para enfrentar la vida. Como alguien humilde y sabio, o como un rey viejo y necio, duro, que no escucha el consejo. ¿Cuál estás haciendo tú? ¿Estás siendo tú ese viejo mañoso? ¿Te identificas con ese rey necio? ¿Estás viviendo tú como un rey necio, porfiado, que no escucha consejo? Esta es la parte donde se pegan codazos y yo veo todo desde acá. Ayer en San Marcos también prediqué este mismo mensaje y era chistoso ver cómo se hacían así y se miraban. ¿Estás viviendo tú como este rey necio? Todos tenemos algo de esto, ¿cierto? Y que el Señor nos ayude, nos enseñe a ser humildes. Porque Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque esa es la manera de enfrentar la vida. Como alguien sabio y humilde, que sabe escuchar, en vez de cerrarse y creer que tú sabes y no me digan a mí, y cerrarte en tu orgullo y ser como este viejo mañoso que no escucha. O sea, tú estás siendo este viejo o vieja, también vieja mañosa, viejo mañoso. La verdadera riqueza nos enseña acá, el verdadero poder está en la sabiduría y en la humildad, en saber escuchar, porque la necedad hunde
El no escuchar consejo hunde a las personas, mientras que la sabiduría y la humildad te lleva lejos. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto es Jesucristo nuestro Señor, quien siendo Rey de Reyes, Creador del cielo y de la tierra, se hizo humilde y pequeño y vino a servir, y vino a dar su vida y a morir por nosotros, y a morir por ti y por mí, y por estos pecados en los que caemos. Y Él mismo nos enseña a ser como Él, a hacernos humildes, a hacernos pequeños, a hacernos como niños, dice Él. Y finalmente a escuchar, a saber escuchar, sobre todo a escucharlo a Él, a escuchar a Jesucristo, porque Jesucristo es el manual que necesitamos. Él es el manual del fabricante, Él mismo en persona, su palabra y lo que tenemos acá. Este es el manual del fabricante que necesitamos leer para saber cómo vivir y para poder enfrentar la vida. Entonces, en resumen, Eclesiastés capítulo 4, como lo hemos visto hasta ahora, nos hace pensar en cómo enfrentar la vida. Nos dice que la vida se enfrenta con la esperanza de Cristo, con equilibrio también en comunidad y finalmente con sabiduría y humildad. Este pasaje nos enseña cómo enfrentar la vida. Y esta enseñanza, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo la vivimos? Ya cerrando, en conclusión, recordemos primeramente que cuando estemos enfrentados a esta vida, como lo describe acá, una vida injusta, una vida triste, nos recuerda que miremos hacia arriba, pongamos nuestra mirada hacia arriba y hacia adelante en el futuro y pensar que esto no va a ser así para siempre. Esto se va a acabar en algún momento. Segundo, también nos recuerda que debemos trabajar en el equilibrio en nuestra vida entre hacer mucho o hacer nada. Vivir en equilibrio, recordemos el contentamiento. Aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos, agradecidos y a trabajar también. Tercero, también nos recuerda que no te aíslas, no nos aislemos. Recuerda que en la compañía y en la unidad hay fortaleza. Y por último, también recuerda y trabaja en tu humildad. Trabajemos en nuestra humildad y en saber escuchar el consejo. Y sobre todo en escuchar al Señor. Que en vez de estar improvisando en nuestra vida, en vez de llegar y actuar antes de leer el manual, escuchemos el manual del fabricante. Para que podamos enfrentar la vida como de buena forma, como nos enseña este pasaje. Eso, oremos para dar gracias y pedir ayuda al Señor por esto. Amado Padre, Señor, te damos gracias por tu infinita bondad y amor con nosotros. Tú nos sostienes cada día, Señor, y en este momento también tú nos has alentado, nos has alimentado con tu palabra. Aliméntanos, Señor, todos los días y concédenos el ser humildes, así como tú, aprender de tu humildad, de tu mansedumbre, y a no depender de nuestra propia sabiduría, sino de tu poder, porque cuando nosotros somos débiles, tú eres fuerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.